Las noticias en Televistazo con Gabriela Baer y Pedro Jiménez. El Ministerio de Salud abre cerca de 1.000 puntos en el país para la realización de pruebas COVID-19 gratuitas ante el incremento en la demanda de estos exámenes. Mientras en Guayaquil aumentan los pacientes con síntomas graves en los hospitales, autoridades lo atribuyen a la variante Omicron. El Consejo de Salarios sesiona desde el mediodía para ratificar el incremento de $25 al sueldo básico. Nueva tragedia en Morona, Santiago. Un bus lleno de pasajeros que transitaba por la vía Macas-Taixa cayó desde un puente. Hay 12 muertos. Policía decomisó casi 4 toneladas de droga en el puerto de Guayaquil. La cocaína estaba oculta entre 2 contenedores que tenían como destino Europa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Comenzamos informándoles que el Ministerio de Salud ha dispuesto cerca de 1.000 puntos en el país para la realización de pruebas COVID-19 en forma gratuita. Hola, Gaby, ¿qué tal? Hola Pedro, amigos, buenas tardes. Según datos del Ministerio, se realizan hasta 2.000 pruebas al día. Fabiola Santana recorrió algunos centros de salud y evidenció el incremento de la demanda. Algunos pacientes llegan con fiebre, tos y dolor muscular. Los casi 1.000 puntos para tomar pruebas COVID gratuitas están ubicados en centros de salud y hospitales del país. Solo en Guayaquil, Durán y San Borondón hay 77 puntos y en Quito 134. Quienes realizan estos test aseguran que en los últimos días se ha registrado un incremento en la demanda de pacientes. Por ejemplo, en el Centro de Salud Las Casas llega el doble de personas que hace algunas semanas. Hasta antes del mediodía ya se habían tomado 30 muestras. De ellas, algunas resultaron positivas. Esta madre de familia llevó a sus 2 hijos. Presenté yo síntomas de COVID, entonces me hice la prueba, salí positivo. Hemos venido al centro de salud para que les hagan una prueba de antígenos y saber si es que están positivo o negativo. El incremento de la demanda se registra a 2 semanas de las fiestas de Quito y a días del anuncio de Omicron en el país. Previo a los feriados, pues sí teníamos un número establecido, más o menos de unas 1.000 pruebas. Pero ahora se ha visto el incremento casi al doble. Llegan con síntomas de tos, fiebre, dolor de cabeza y muscular. Dicen que es mejor prevenir. Desde anoche estaba con mucha fiebre, pero muy alta. Cada 4 horas le tenía que dar una pastilla para la fiebre y mucha tos. Mi señora es de la tercera edad y es vulnerable. Entonces tiene un poco de tos y entonces es importante venir a zafarse de dudas, señorita. En centros de salud como en Lagatazo, sur de Quito, se han dispuesto horarios y espacios específicos para la realización de pruebas COVID. De esta manera no se agrupa a los pacientes con síntomas gripales con los que tienen otras dolencias. En octubre no se registró la demanda de pruebas, ahora llegan hasta 10 diariamente. Los horarios de atención son de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los puntos están disponibles en salud.gov.es. Incrementan los casos de COVID-19 en hospitales de Guayaquil. En uno de ellos, en el área de cuidados intensivos, hay hasta la fecha 14 enfermos graves. Entre ellos están quienes no han sido vacunados. Bessie Granja nos cuenta que los especialistas temen que la presencia de la nueva variante Omicron incremente las atenciones en las próximas 2 semanas. Es el área de cuidados intensivos para pacientes con coronavirus del Hospital Luis Bernaza en Guayaquil. Hace 2 semanas este lugar estaba desocupado y sin pacientes graves. Este lunes, 14 de 16 camas están ocupadas con enfermos quienes reciben asistencia respiratoria por presentar complicaciones. El incremento de casos de coronavirus en los últimos días preocupa a los médicos quienes temen que la variante Omicron, que circula en el puerto principal, sature los centros de salud. Telmo Fernández, coordinador de la terapia intensiva, describe la condición de los pacientes.
La gran mayoría, yo diría que más de la mitad de los pacientes internados en esta área con COVID grave son personas y corresponden a personas no vacunadas. Normalmente mayores de 65 años, aunque no podemos descartar edades entre los 30 y los 30 y 60 años. Al Hospital Bicentenario cada día llegan más personas con síntomas de COVID-19. Allí personal médico evalúa los signos vitales y mide la saturación de oxígeno para detectar casos graves, como lo confirma el director de esta casa de salud, Andrés Ojeda. Por lo general estos pacientes pues llegan con síntomas de influenza, de catarro, y a veces es un poco difícil diferenciar entre si es por la estación lluviosa que tenemos actualmente en la ciudad, por nuestro clima, versus el nuevo, la nueva cepa que podrían haber estado afectando a los pacientes. Hay quienes llegan sin síntomas pero quieren descartar la enfermedad, debido a que se expusieron a personas que sí la padecen. Sí, estoy asustada porque una hermana está con el COVID y su esposo también y vive al lado mío. Mientras en el IES de Los Ceibos, sus autoridades dicen que los contagios no se han incrementado, pero sí se mantienen. Actualmente tenemos en el área de hospitalización 15 pacientes ingresados con sintomatologías leves. En el área de cuidados intensivos tenemos entre 11 camas ocupadas de 12 que tenemos disponibles. Desde el Ministerio de Salud se esperan los resultados de las secuenciaciones del virus de laboratorios públicos y privados para saber si existen más casos de Omicron en Guayaquil. Y en el mismo tema, la alcaldesa Cintia Viteri señaló que al momento no se puede confirmar cuántos casos de la variante Omicron existen en la ciudad. Además, advirtió la posibilidad de exigir carnet de vacunación a quienes usan el transporte masivo. Escuchemos sus declaraciones. Es muy difícil que alguien diga que solo son dos los contagiados en Guayaquil, porque para saber que esa es la variante, que pasamos de la Delta a la Omicron, se necesita hacer un examen especial, no es el examen común que se hace a todo el mundo, para ver si tienes si es que hay que tomar decisiones más restrictivas para salvarle la vida a la gente, como por ejemplo, señor, usted no sube el bus, si no presenta el carnet, váyase a pie, la vamos a tomar. Autoridades empezaron a entregar los cuerpos de las 12 víctimas del accidente de tránsito que se registró en la provincia de Morona, Santiago, a sus familiares. En ese lugar, un bus cayó al precipicio. Nuestro corresponsal Robinson Robles está en la morgue de Sucúa. Robinson, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, compañeros en estudios. Me encuentro en los exteriores de la morgue del cantón Sucúa. Aquí familiares de las víctimas iniciaron a retirar los cuerpos del fatal accidente ocurrido la tarde de ayer. En total fueron 12 los fallecidos que se registró en este accidente de tránsito. Les hemos preparado un informe al respecto. Una nueva tragedia vial enluta la provincia de Morona, Santiago. El bus número 17 de la cooperativa de transporte en Rayo de Luna, que cubría la ruta Macas-Tacha, cayó a un precipicio, dejando un saldo preliminar de 12 fallecidos y 16 heridos. El hecho se registró la tarde de este domingo. Silvia Chiriap, quien se encontraba en el lugar, relata que el bus descendía de forma precipitada y al llegar al puente no avanzó a tomar la curva y cayó al fondo del río. Justamente estábamos yendo a bañar al río, venía el bus, pero venía a toda velocidad, pues venía como que estuviera volando. Pero no imaginamos que iba a pasar eso, lo que pasó. En el asfalto quedó registrada la huella del intento de frenado por parte del micro, que habría estado lleno de pasajeros, la mayoría de la nacionalidad shuar y achuar, que habitan en este sector fronterizo con Perú. Hacemos un llamado al señor gobernador, Agencia Nacional de Tránsito de nivel provincial, también que nos colaboren en el control, porque la verdad, los que sufrimos la pérdida de nuestros seres queridos somos nosotros. Se conoció que el chofer de la unidad está entre los fallecidos, mientras que los pasajeros heridos fueron trasladados al Hospital General de Macas. Para la provincia de Morona, Santiago, este diciembre ha sido trágico, pues las vías han sido escenario de 2 accidentes fatales. La semana anterior, 18 personas fallecieron tras el volcamiento de un bus de la cooperativa de transporte Loja. En ambos casos,
La causa de los percances habría sido el exceso de velocidad. Seguimos con más noticias. Casi 4 toneladas de droga decomisó la policía en el puerto de Guayaquil. La cocaína estaba oculta entre 2 contenedores que tenían como destino Europa. Merlin Ochoa nos informa que el valor de este cargamento supera los 150 millones de dólares. Este es el momento en el que agentes de la unidad de puertos hallaron gran cantidad de droga tras un trabajo de inteligencia. Dentro de 2 contenedores, los narcos escondieron casi 4 toneladas de cocaína oculta en 64 sacos de yute negro. El operativo evitó que la mercancía sea embarcada en un buque. Los 2 contenedores pertenecen a la misma empresa exportadora. Hay que destacar que esto es un proceso investigativo en el cual estamos determinando a todas las personas responsables de este ilícito. La droga estaba dentro de un cargamento de balsa. La empresa que procesa la madera está en Quevedo, provincia de Los Ríos. No hay detenidos, pero se cree que el contenedor fue contaminado dentro de un puerto ubicado en el sur de Guayaquil. Según las primeras investigaciones, el destino final de la droga era Polonia y Dinamarca. En Europa, el valor del cargamento supera los 150 millones de dólares. No se descarta que esta incautación ocasione más enfrentamientos entre mafias narcocriminales. Las bandas narcodelictivas tratan de hacer ajustes de cuentas entre ellos estando al margen de la ley. La droga tiene 7 logotipos, por lo que se presume que estaba destinada a 7 organizaciones. Hasta la fecha en el país se han decomisado 201 toneladas, 50 de ellas detectadas en los puertos marítimos del Ecuador. El Consejo Nacional de Salarios se reunió en el Ministerio del Trabajo para ejecutar el aumento del $25 al sueldo básico en 2022. Francisco Garcés está en el organismo con los detalles de la cita. Francisco, buenas tardes. Cuéntanos qué resolución se anunció hoy. Pedro, amigos, buenas tardes. Sí, justamente se oficializó el incremento salarial de $25 para el salario básico unificado para el próximo año. Fue una reunión de trámite que concluyó hace pocos minutos acá en el Ministerio de Trabajo, una reunión del Consejo Nacional de Salarios, organismo que reúne a representantes del sector empleador y a representantes de los trabajadores. Decíamos de trámite porque no hubo acuerdo en esta sesión, así como no ha habido acuerdo en los últimos 4 meses de reuniones de este organismo, y por tanto prevalece la decisión del presidente de la República con el incremento de $25, y así será oficializado con un acuerdo ministerial que el día de mañana firmará el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, quien hace muy pocos minutos dio a conocer exactamente los pormenores de esta última reunión. Escuchemos lo que dijo el ministro de Trabajo, Patricio Donoso. No ha habido el acuerdo necesario, de forma tal que el Ministerio del Trabajo, en concordancia con lo dispuesto por el Presidente de la República, emitirá el acuerdo ministerial a través del cual el salario básico unificado a partir del 1 de enero del próximo año será de $425. Esta decisión se toma, como ya lo decía en inicio, por la falta de acuerdo entre los 2 sectores, el empleador y el de los trabajadores. Cuando ellos llegaron acá al Ministerio de Trabajo, emitieron sus últimas opiniones al respecto de la decisión presidencial. Evidentemente, el sector empleador insiste en que el incremento no debía ser superior a los $10 mensuales, mientras hay, en cambio, el acuerdo del sector de los trabajadores. Escuchemos sus impresiones antes de esta reunión. Es importante para la clase trabajadora del país. Esto de aquí va a dinamizar definitivamente toda la economía del país, porque el trabajador los $25 no los guarda. Realmente es para invertirlo. Ojalá que con esto de aquí podamos tener una reactivación. Es lo que se ha estado esperando. No cubre las necesidades de la canasta básica. Creemos que, así como lo han mencionado analistas económicos más bien cercanos a la presidencia de la República, esto puede comprometer la generación de nuevo empleo para el año 2022. La reforma laboral en el Ecuador es un acto urgente que debió haberse dado hace varios años. Seguimos perdiendo empleo pleno.
Es la decisión ya oficializada, pero falta por tomar una decisión complementaria. Este día miércoles se revisará el salario básico de las comisiones sectoriales. Son cada sector productivo que tiene su salario básico unificado y que, según ha anunciado el ministro de Trabajo, también se incrementará ese salario mínimo en el 6,5% en cada una de estas mesas sectoriales. Esto se producirá el día miércoles aquí en el Ministerio de Trabajo. Gaby, esto es lo que está sucediendo en este momento acá en el norte de la capital, en el Ministerio de Trabajo. Oficializado el incremento del salario básico unificado. Seguimos con más información. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Francisco, por ese reporte. Y ahora les contamos que el informe para primer debate de la Ley de Comunicación está listo. La propuesta es que la actual norma se divida en dos. Una parte lo que corresponde a la libertad de expresión y la otra sobre publicidad y espectro radioeléctrico que se mantendría. Patricio Díaz nos cuenta otros detalles. Los 5 proyectos que se entregaron a la Comisión de Relaciones Internacionales se unificaron. Uno de ellos, el remitido por el Ejecutivo. El resultado es una norma exclusiva sobre la libertad de expresión y otra, la actual, únicamente con los temas de publicidad, producción nacional y espectro radioeléctrico. Que en el proceso de construcción todo proyecto es perfectible y una vez que se ha aprobado en primera instancia, pues ya estamos listos para que en el mes de enero el Pleno pueda conocerlo, de analizarlo, debatirlo. Sin embargo, se opusieron al informe los 3 legisladores de UNES y uno de los 2 miembros de Pachacutic. Presentarían su propia y no solo reformarla. Hay una concepción del dejar hacer, dejar pasar, por eso se ha vaciado el contenido conceptual desde el lado de la comunicación, entendido la comunicación como un todo. El proyecto aprobado en la comisión deja de lado el régimen sancionatorio de la anterior ley de comunicación y confirma que la actividad comunicacional no podrá recibir sanción administrativa ni judicial. Y que definitivamente desechemos aquella ley mordaza que se la consideraba así y tengamos todas las libertades en los ámbitos pertinentes. La norma reconoce la responsabilidad ulterior y la autorregulación de los medios. Se mantienen los derechos de réplica y rectificación, además del Consejo de Comunicación. Que no tiene mayores niveles de competencia, no tiene ninguna acción sancionatoria. Entonces lo que hemos presentado son diferentes elementos que le permitan a los ciudadanos, cualquiera sea en la situación en que puedan tener diferentes soluciones y posturas. En el primer debate deberán recogerse las observaciones de los legisladores para el informe de segundo y definitivo debate. Seguimos en Televistazo. La violencia se sale de control en Guayaquil y Durán. Este fin de semana se registraron 12 asesinatos. En ninguno de los casos los criminales fueron capturados. María Cecilia Argacha con este resumen. Lo de este fin de semana rebasó todos los límites. Un disparo a la altura de la cabeza. 5 impactos. Varias detonaciones. 2 impactos de arma de fuego. La cantidad de crímenes fue tal que incluso superó los promedios de una ciudad en la que, como en Guayaquil, se convive con la violencia. Hubo 12 asesinatos. 12. Este fue uno de ellos. Ocurrió en el suburbio. La víctima fue un hombre que se movilizaba junto a su tía en un carro BMW. Fue interceptado por 2 motocicletas desde donde le dispararon. Lo mataron a él y su tía quedó herida. Un vehículo de alta gama circulando por este sector no es normal. También tenemos información de que en días anteriores el occiso ya ha sido objeto de una tentativa. Es decir, ya estaba atrás de él. 2 de los crímenes quedaron registrados en video. El de un hombre que entraba con su pareja a un hotel ubicado en el suburbio y a quien le dispararon por la espalda. Y también el de una mujer, a la que balearon en las calles Tulcán y Francisco Segura. Una señora de 59 años había llegado con su vehículo a una propiedad, un vehículo aparentemente un Tucson blanco. Se para junto a su vehículo y desde la ventana proceden a realizar varios disparos con arma de fuego. Se registraron crímenes en todos lados. En Durán, en donde le dispararon y mataron a un hombre. En Pozorja, en donde un cadáver apareció baleado e incinerado. En el norte de Guayaquil, en la cooperativa Gallegos Lara, en donde apuñalaron a un hombre hasta matarlo. En el sur, en la Floresta, en donde 2 personas fueron asesinadas a tiros. Otro más, también baleado en la Ciudadela 9 de octubre, a pocos pasos de Umpay. Y la lista sigue. Una persona de sexo femenino de aproximadamente unos 33 años de edad y estaba saliendo de su domicilio y
Ahí fue cuando es interceptada por estos individuos y proceden a realizar las detonaciones. Y en cada caso, en cada uno de los casos, la promesa es siempre esta. Estamos trabajando, está personal de inteligencia. Vamos a ver en las próximas horas tener algunos resultados. Y mientras la policía investiga, los números crecen. Son ya 653 las muertes violentas este año en la zona 8, es decir, en Guayaquil, Durán y San Borondón. Continuamos. Hay preocupación en la urbanización Valle de Carcelén, en el norte de la ciudad de Quito, por continuos robos. Los sospechosos se trasladan en moto y utilizan armas para amedrentar a los ciudadanos. Andrea Marín tiene las imágenes. Un vecino salía a su trabajo a las 6:42 de la mañana, cuando fue abordado por dos hombres que iban en una moto. El ciudadano intenta escapar, pero la moto le cierra el paso, mientras el hombre lo amenazaba con un arma blanca y le exigía que le entregue el celular. Lo tomó, subió a la moto y se fueron. Por la calle E1C, parte central de la urbanización Valle de Carcelén en el norte de Quito. Al día siguiente, a las 6:40 de la mañana, pasaron dos vecinas. Se pierden del alcance de la cámara, pero al minuto se las ve regresar corriendo perseguidas por una moto. Igual dos hombres a bordo. El copiloto descendió, se resbaló, pero se incorporó y se desvió hacia el espacio de hierba como buscando algo. Se subió a la moto y se fueron. Otras imágenes revelan la misma forma de actuar, pero con otra ciudadana. Moto, arma y los vecinos en estado de desesperación porque no pueden frenar el problema que los amenaza. Dicen que la moto ronda por el sector todos los días. Además, las cámaras captaron el robo de un vehículo en la misma urbanización. Mientras estaba parqueado, dos hombres aparecieron en la esquina. Uno se acercó al vehículo e intentó forzarlo. Minutos más tarde vuelven, lo abren. Uno ingresa y el otro se ubica en la parte posterior y lo escolta hasta que arranque. Se sube y se van. Los moradores del sector quieren colocar puertas en la urbanización como una medida para controlar los accesos. Piden que se les autorice por su seguridad. Seguimos con más. 140 armas fueron decomisadas en 3 diferentes talleres de fabricación de armamento en el centro de Guayaquil. En los operativos, 5 personas fueron detenidas para investigaciones. Fueron varios meses de investigación los que permitieron a la policía lograr el decomiso de más de un centenar de armas de fuego en el centro de Guayaquil. Pero resulta que en estos talleres nosotros estamos encontrando armas traumáticas que las están modificando para poder generar un poder de fuego y que pueda disparar balas de fuego. Ha logrado la incautación de 140 armas de fuego, las cuales, siguiendo el proceso judicial, van a ser entregadas para su destrucción a Fuerzas Armadas. Los agentes encontraron una variedad de armamento en 3 talleres de fabricación. Son 27 armas de fuego, son 800 municiones, 20 alimentadoras, 5 terminales móviles, 19 cápsulas detonantes, un explosivo pentolita, un chaleco balístico, 2 piezas metálicas tipo cañón, 6 tambores para revólver, 4 piezas metálicas tipo corredera, 9 piezas metálicas tipo armazón, 1 pieza de madera tipo culata y 3 piezas metálicas para componentes de armas de fuego. El coronel Marcelo Cortés detalló además que cada arma pasa por un proceso de investigación antes de su destrucción. Se lleva para un proceso criminalístico. Y criminalística, mediante el proceso de la base de datos que tenemos, procede a tratar de vincular, ¿sí?, con elementos anteriores, en situaciones anteriores, a ver si es que estas armas han participado en algún evento delictivo. 5 personas fueron detenidas en este caso para investigaciones. Más del 80% de los recursos que se pagan por derechos de autor en Ecuador se van al exterior. El dinero es recaudado por 5 sociedades de gestión colectiva que representan los derechos de los artistas. Detalles con Francisco Garcés. Las sociedades de gestión colectiva son organizaciones privadas sin fines de lucro que se encargan de administrar los derechos de artistas y creadores que ahora ven que los recursos que se recaudan se diluyen en gestiones administrativas y se envían al extranjero. En el Ecuador hay 5 sociedades de gestión que se nutren de cobros que hacen a los medios de comunicación, hoteles, clínicas, restaurantes, locales comerciales de todo tipo, eventos o cualquier lugar en donde se exhiban obras nacionales o extranjeras.
La menor de esas sociedades es Ejeda, que representa los derechos de los productores audiovisuales. Y la más grande de todas es SAICE, que representa a autores y compositores de obras musicales. Ejeda en el 2020 recaudó $403,000. $230,000 se destinaron a pagos para su funcionamiento. $84,000 fueron para pagar derechos en el exterior y solo $31,000 quedaron para pagar a productores nacionales. En cambio, SAICE reportó ingresos totales por $5,8 millones. 3,1 millones quedaron para repartir por derechos, pero de ellos 2,7 millones fueron al extranjero y solo $429,000 sirvieron para repartir a los socios nacionales. Esto se ha convertido en una empresa privada en la cual pocos contados gozan de excelentes beneficios, siendo estos económicos. Se han apoderado de estas instituciones para encubrirse, para blindarse y para beneficiarse sus bolsillos. El pago de derechos de autor está establecido en la ley. Las sociedades de gestión proponen las tarifas a cobrar y el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI, que es la autoridad nacional en el tema, verifica si se cumplen parámetros técnicos antes de ponerlas en vigencia. Para quienes pagan las tarifas, el problema está en que se aplican por igual a pequeños y grandes negocios. Un ejemplo es el del sector del hospedaje. Cada hotel deberá pagar derechos por el uso de material audiovisual y de música. Si tiene un televisor con servicios de cable en cada habitación, paga una tarifa al proveedor, que a su vez paga derechos de autor. Pero a la vez deberá pagar a SAICE por la música que se reproduce y por los eventos que se hacen en sus salones. Otra a Soprofón, que tiene los derechos de fonogramas. Otra a Sarime, de los artistas, intérpretes y músicos. Y otra a Ejeda por los productos audiovisuales. Así como pagamos un solo valor por la licencia de funcionamiento, por cada registro, no pagamos en un hotel por el bar, por el restaurante, por el gimnasio, por cada una de las áreas. Necesitamos que sea un valor único y que no se cobren también por ciertos eventos en los hoteles, como el caso del Día de la Madre, como el caso del 31 de diciembre. En el caso SAICE quiere cobrar un porcentaje sobre las ventas. Y en vista de que la mayoría de los montos va al exterior, no se cumple con uno de los objetivos de estas sociedades, que es el fomento de la producción y el arte nacional. Por eso, varios artistas han iniciado decenas de acciones legales para que sociedades como SAICE aclaren sus cuentas, porque según ellos, son pocos quienes realmente se benefician de la mayor parte de los fondos a repartir. Estos recursos se están yendo, digamos, desviando por todo lado, menos a donde debería ir, que es a los socios. Los recursos aparentemente se van en gastos administrativos que son altísimos, gastos de sueldos, digamos, dorados de $7,000, más comisiones. En los próximos días, la SENADI tiene previsto poner en vigencia las nuevas tarifas incrementadas para derechos de autor. Televistazo retornará para ustedes a las 19 horas. Pedro. Así es, Gaby, amigos, agradecemos su sintonía y los esperamos esta noche. Hasta entonces, que tengan una buena tarde.